La noche estaba pegada a la tierra como un sudario húmedo. El viento olía a leña mojada y a café frío. Si te gustan las historias que te hacen mirar por la ventana antes de dormir, quédate. Mi nombre es Ana Paredes, soy periodista, y vine a estos pueblitos porque creo que las leyendas no son solo cuentos para asustar niños, son heridas abiertas que la gente carga todos los días. El título de hoy es Dos historias increíbles de brujas en pueblitos olvidados. Apaga la luz si te atreves, sube el volumen y acompáñame a caminar por caminos de tierra donde las antorchas y los rezos a veces se cruzan con algo que no pertenece a este mundo. Antes de continuar, suscríbete si te interesa este tipo de relatos y cuéntame desde qué pueblo me escuchas. Llegué aquí después de horas de carretera y luego de andar por un sendero que apenas dejaba pasar un peatón. El pueblito más cercano se llama La Ceiba y el otro San Bartolo. Dos lugares pequeños, casi pegados al monte, donde los rumores se vuelven verdad más rápido que en la ciudad. Vine porque recibí una carta anónima que decía que en La Ceiba y en San Bartolo ocurrían cosas que la gente no se atrevía a nombrar. Sospechaba que eran leyendas, pero en estos oficios uno aprende a ir con los oídos abiertos y con respeto. Tomé un autobús hasta la carretera de tierra, luego un mototaxi hasta la plaza y finalmente caminé por la loma. La luz del sol se fue achicando, mientras mi mochila golpeaba la espalda con cada paso. Sentía la textura del polvo en los zapatos, el sudor pegado a la nuca y el olor de las guayabas pisoteadas en los bordes del camino. Llegué a una casa de adobe, donde dijeron que podía pasar la noche. La dueña se llama Doña Rosa. Sus manos eran pequeñas y ásperas, sus dedos marcados por años cocinando en fogones de leña. Me miró con cautela, como quien guarda una sospecha y no quiere confirmarla. Me ofreció agua caliente y una cama, en la que dormí con una vela encendida por costumbre del pueblo. Doña Rosa me presentó a varios vecinos que se acercaron por curiosidad. Estaban Martín, un joven que trabaja en la carpintería, Lucía, la maestra de la escuela, Padre Mateo, que oficiaba misa los domingos, la señora Mariela, que vende tamales en la plaza, y el señor Álvaro, que alguna vez fue comisionado del pueblo. También escuché nombres como Doña Remedios, una anciana que todo el mundo respeta, y el alcalde José, que prefería no hablar del tema en público. Desde la primera noche hubo algo que me sobresaltó, un canto que venía del monte, un lamento que no se parecía a ningún canto de pájaro. Era como si alguien entonara una canción vieja y al mismo tiempo una oración rota. Vi a niños asomarse desde las puertas con los rostros iluminados por la llama de velas, vi a las mujeres santiguarse y vi a hombres que fingían no escuchar, pero que después evacuaban a los perros. En La Ceiba, la gente habla en susurros porque hay cosas que trae la memoria que no se cuentan a gritos. Si te estremeciste con esto, quiero pedirte una cosa antes de seguir. Si alguna vez escuchaste una historia parecido y quieres compartirla en los comentarios, por favor escribe tu mensaje empezando con la palabra noche para que pueda encontrarlo con facilidad. Si sentiste un escalofrío al escuchar la descripción del canto, no estás solo. Cuéntanos si en tu pueblo también hay cantos que nadie explica, o si conoces a alguna curandera o persona que haya sido señalada sin pruebas. Cada testimonio cuenta y puede ayudar a construir un mapa de relatos que nosotros en el canal usamos para investigar. Comparte la historia con alguien que ame las leyendas y guarda respeto por los nombres que se mencionan. Prometo que leeré los testimonios y que si hay coincidencias entre historias, volveré a esos lugares. Ahora, volvamos a La Ceiba, donde la primera de estas dos historias comienza con una mujer llamada Ramona y termina en una hoguera que nadie quiso apagar. La primera historia que me contaron es la de Ramona. Llegó a La Ceiba hace como 30 años, dicen que venía de un pueblito más al sur. La conocieron por curar fiebres y por preparar ungüentos con hierbas que recogía en la madrugada. Al principio fue bienvenida porque curó al hijo de la maestra y a la abuela de don Álvaro. La gente decía que tenía manos calientes y que su voz calmaba los temblores. Ramona tocaba con dedos finos y hablaba despacio. Traía un canto suave que los niños repetían como juego. También cocinaba un atole de cacao que olía a clavo y canela, y algunos juraban que al probarlo sentían la fiebre bajar y el sueño venir pronto. Pero, como en muchas historias, la confianza no duró. Con el tiempo empezaron a aparecer rumores.
Alguien dijo que las plantas que Ramona usaba crecían cerca de tumbas viejas. Otro rumor decía que su canto nocturno hacía que el ganado no volviera. La sociedad se fue dividiendo entre los que defendían a Ramona por lo que había hecho y los que la miraban con recelo, porque la diferencia en pueblos pequeños suele ser una chispa que prende la madera seca de los rencores. El conflicto escaló cuando murió una niña de la escuela. No había explicación clara, la familia estaba destrozada y el pueblo necesitaba un culpable. Don Álvaro, que años atrás había perdido su cosecha y necesitaba un chivo expiatorio, comenzó a sembrar la idea de que Ramona era bruja. Las conversaciones en la plaza se llenaron de palabras como brujería y maleficio. La maestra, preocupada, lloró en mi presencia recordando que antes de morir, la niña había sido vista jugando cerca de la casa de Ramona. Martín me contó que escuchó un alarido en la noche y que, al acercarse, vio una figura envuelta en humo. Padre Mateo fue clave porque la iglesia se posicionó con cuidado. No pidió linchamientos ni hogueras, pero tampoco defendió públicamente a la mujer. El alcalde José, presionado por familias que tenían interés en controlar tierras y mano de obra, convocó una reunión para decidir qué hacer con Ramona. La tensión creció hasta que una noche la gente se juntó con antorchas y palos. Hubo gritos, súplicas y acusaciones, y la sombra de la justicia popular se cernió sobre ella. La noche del incidente tengo varios testimonios directos. Reproduzco parte de los diálogos que me contaron esa madrugada para que se sienta la intensidad y la confusión de la escena. Doña Rosa dijo, no era ella así, yo comía en su casa y la conocía. Martín respondió, no podemos justificar que la niña no esté, alguien debe pagar. Padre Mateo intervino, hay que llevarla a la plaza y hablar, no hacer daño. Alcalde José replicó, la gente pide respuestas, y si no las damos, las tomará por su cuenta. Doña Remedios gritó, yo vi cosas, yo la vi con un paño blanco en la mano y las sombras alrededor. Mariela suplicó, no quememos a nadie, por favor. Un grupo respondió, si no arde, no callará el rumor. La conversación subía y bajaba, se mezclaban la pena y la ira, hasta que la noche estalló en una decisión colectiva que nadie de los que participaron después quiso recordar con claridad. Esta escena tuvo aromas de pólvora, de humo fresco, el sabor metálico del miedo en la boca y la sensación de calor que sube desde la tierra cuando la antorcha se aproxima a un techo de paja. La hoguera fue rápida y brutal. Contaron que antes de que prendieran la casa, Ramona cantó una canción que muchos recordaron después, una melodía triste que parecía pedir perdón. Algunos dijeron que su voz no era humana en el final, como si viniera de dos gargantas a la vez. Otros aseguraron que vio la luna reflejada en sus ojos. El fuego prendió telas, muebles y el librillo donde tenía anotadas sus recetas. Al día siguiente quedaban cenizas y un olvido forzado. Sin embargo, lo que vino después no fue alivio. A la semana del incendio aparecieron extrañas manchas negras en la piel de algunos vecinos, manchas que no picaban pero que daban calor si se les acercaba la mano. Los perros aullaban en la noche y había un canto, ese mismo lamento que se escuchaba a lo lejos. Los niños dejaron de jugar en el borde del monte y la gente empezó a llevar amuletos. En esa primera historia se mezcla la culpa y la rencilla económica y termina con una prueba que nadie sabe explicar del todo. A partir de ese momento comenzaron a surgir apariciones. La primera vez que la vi con mis propios ojos fue en un claro del monte, no lejos de donde estuvo la casa quemada. Era una noche sin luna, cielo pesado y la humedad pegajosa en la piel. Caminaba con Martín y con Lucía porque queríamos comprobar rumores. De pronto, escuchamos un murmullo como de hojas moviéndose pero sin viento. Vi algo moverse entre los troncos, una figura que parecía hecha de humo y tela. La describo detalladamente. Un cabello largo que no tocaba los hombros sino que flotaba como si estuviera en el agua. Un rostro pálido que parecía hecho de cera, una falda que ondeaba sin brisa, y algo así como un velorio en la garganta, un sonido que no terminaba de ser canto ni lamento. Sentí un frío que empezó en las puntas de los dedos y subió por las muñecas hasta la nuca. Olía a pólvora, a ruda y a algo dulce como la miel pasada. Martín se quedó en silencio con la mano sobre el bolsillo donde guarda una navaja vieja. Lucía soltó un sollozo apenas audible. Hicimos un diálogo que ahora reproduzco con la fidelidad posible. Martín dijo, ¿la ves? Lucía respondió, sí, está ahí. Yo pregunté en voz baja, ¿se acerca? La figura se movió y escuchamos una nota que nos atravesó. Martín murmuró, no es de este mundo. Lucía dijo, debemos irnos. Yo dije, voy a grabar esto.
Intentamos acercarnos y el suelo bajo nuestros pies parecía vibrar, como si la tierra guardara el ritmo del canto. La figura se volteó y por un instante tuve la certeza de que nos miraba. Esa visión también tuvo 6 sensaciones que guardo. La vista de la figura entre los troncos, el oído del canto que parecía hecho de respiraciones, el olfato de ruda y púrpura, el tacto del aire frío sobre la piel, el sabor metálico del miedo en la boca y la sensación del barro pegándose a los zapatos. Tras esa noche, varios vecinos empezaron a denunciar sueños en los que la figura visitaba sus casas, se sentaba al pie de la cama sin tocar a nadie y murmuraba nombres. Las desapariciones comenzaron a multiplicarse en goteo. Primero un perro, luego una gallina, luego una niña de 9 años que había sido la favorita de Doña Remedios. La comunidad se cerró en sí misma, las ventanas quedaron con telas por dentro y en las noches se encendían cirios en la plaza. En paralelo con la primera historia, aparece la segunda, que ocurre en San Bartolo y tiene otro ritmo pero un tema similar. Allí la protagonista era una adolescente llamada Elena, a la que su familia llamaba la muchacha de la piedra porque desde pequeña tocaba una roca en la loma y decía que escuchaba voces. Fue la maestra Lucía la que me dijo que Elena no era mala, era una chica callada que cantaba para las cabras y que un día leyó en una piedra una frase que dejó a todos en silencio. La piedra estaba en una vieja terraplén y tenía marcas que parecían talladas por manos antiguas. Elena, con sus dedos pequeños y su boca cerrada, dijo una frase en otra lengua, y todos sintieron que algo cambió. La madre de Elena, Mariela, la defendió a capa y espada, pero las sospechas se complicaron cuando una mujer mayor, Doña Remedios, afirmó haber visto a Elena junto a la piedra por la noche con un paño oscuro. En San Bartolo, el conflicto no terminó en fuego, sino en aislamiento. La familia de Elena fue obligada a aislarse y la joven comenzó a perder peso. Los vecinos decían que por las noches se escuchaba un murmullo que salía de su casa como si alguien estuviera ensayando un canto antiguo. Padres que antes dejaban a los niños jugar en la plaza empezaron a prohibir que salieran después del atardecer. Escuché conversaciones tensas en las que se mezclaban cuidado y represión. Padre Mateo dijo, hay que protegerla, no castigarla. El alcalde José replicó, la comunidad debe estar segura. La madre de Elena lloró, mi hija no es un monstruo. Al final, la familia decidió abandonar San Bartolo porque la presión social se volvió insoportable. Pero antes de irse, encontraron en la habitación de Elena una pequeña caja con pedazos de tela quemada, huesos de aves y una nota escrita en tinta casi borrada. Esa caja fue un indicio que produjo otra investigación informal. Cuando comenzaron a investigar en los dos casos, se involucraron personas externas. Trajeron a un perito forense del pueblo vecino para revisar las cenizas de la casa de Ramona y a un técnico que revisó la tierra alrededor de la piedra de San Bartolo. El procedimiento forense fue descrito así por el perito. Se tomaron muestras de ceniza con guantes estériles, se sellaron en bolsas de papel, se documentó la cadena de custodia y se realizó un análisis de compuestos orgánicos para detectar restos de plantas o productos químicos. En el caso de la piedra, se recogieron muestras de musgo y se realizaron pruebas de abrasión para determinar si las marcas eran naturales o hechas por herramientas. Estos procedimientos nos dicen mucho y poco a la vez. A veces el rigor técnico choca con la oralidad y la memoria colectiva y el resultado es un archivo a medio abrir que la gente mira con desconfianza. En ambos pueblos se escribieron actas y se guardaron testimonios, pero la lava de las emociones siguió caliente. Debo detenerme en el backstory personal que me trajo hasta aquí porque forma parte de por qué conté estas historias. Nací en una ciudad grande, hija de madre costurera y padre camionero. De chica, pasé los veranos en casa de la abuela, en un pueblito lejos del ruido, donde aprendí a oír los relatos alrededor de la fogata. Estudié periodismo porque quería dar voz a historias que no llegan a las grandes redacciones. En la universidad cubrí conflictos menores y me enseñaron a buscar pruebas, a contrastar versiones y a respetar el dolor. Perdí a alguien cercano hace años, una prima que desapareció entre rumores que nadie investigó con ganas. Esa pérdida me dejó una marca que no se ve. Un impulso de perseguir nombres, de preguntar, de no dejar las cosas en silencio.
Hoy recorro pueblitos olvidados para escuchar a quienes guardan secretos que la ciudad olvida. Creo que mi trabajo es, en parte, darles un espacio para que sus voces no terminen enterradas en cenizas o en olvido. Esa mezcla entre experiencia profesional y dolor personal me hizo insistir en La Ceiba y San Bartolo hasta obtener testimonios que ahora comparto. Los momentos de tensión en estas historias fueron largos y cargados. Uno de ellos fue la madrugada después de la hoguera, cuando la plaza estaba llena de ceniza y la gente se miraba avergonzada. Sentí que la culpa flotaba en el aire como polvillo. Las conversaciones eran a medias, a veces solo miradas cruzadas. Vi a una madre que no podía creer que su pueblo hubiese hecho aquello, y a un hombre que justificaba la acción porque temía por su ganado. La tensión se prolongó con noches de vigilias improvisadas y oraciones en voz baja. Otro pico ocurrió cuando la figura apareció en el monte y algunos vecinos juraron que la vieron entrar en las casas sin dejar huella. La comunidad respondió con miedo organizado, cacerolazos nocturnos, luces encendidas hasta tarde y rezos colectivos. Un tercer momento fue la desaparición de la niña de Doña Remedios, que marcó el punto en que la gente dejó de hablar con naturalidad para susurrar, como si las palabras pudieran invocar algo. Un cuarto pico fue la apertura de la caja en San Bartolo, cuando la familia de Elena decidió mostrar lo hallado y la plaza se llenó de murmullos que terminaron en acusaciones. Cada uno de estos momentos duró noches enteras, conversaciones tensas, silencios pesados y la sensación de que algo estaba al acecho. En La Ceiba se intentó una investigación formal mínima. El perito que vino describió la escena con términos técnicos que algunos no entendían. Tomó fotografías, hizo registros y elaboró un informe donde anotó la presencia de restos de plantas aromáticas y cenizas de materiales comunes. El informe señalaba que no había evidencia concluyente de sustancias tóxicas ni de un ritual con componentes químicos exóticos. Otro documento recogió testimonios orales que se transcribieron y sellaron. Estas cosas sirven para dar cuerpo a la memoria, para que no se diga luego que todo fue rumor. Pero también hay procedimientos comunitarios que no aparecen en actas, como la limpieza colectiva de la plaza y la recolección de velas que la gente hizo en secreto. Esas acciones informales también forman parte del proceso de reconstrucción. La segunda historia culmina en un hallazgo pequeño pero significativo. Un día, antes de que la familia de Elena se fuera, Doña Remedios la encontró en la linde de la casa con la caja de tela quemada abierta. La anciana preguntó por qué tenía eso, y Elena respondió con una voz que ya no sonaba totalmente de ella. Dijo una frase que hizo callar a Doña Remedios: «Ellas cantan cuando se los nombra». Esa respuesta encendió el panal de miedos y llevó a la familia a decidir marcharse. No hubo hoguera, pero sí un exilio lento que dejó ruinas de amistad y miradas esquivas. La comunidad perdió la oportunidad de acompañar en vez de señalar. A lo largo de estas dos historias nombré a varias personas que articularon la trama. Doña Rosa, que me recibió y me dio cama y alimento. Don Álvaro, que impulsó la acusación. Doña Remedios, que fue testigo y protectora de tradiciones. Martín, el carpintero, que acompañó mi noche en el monte. Lucía, la maestra, que defendió a Elena en San Bartolo. Padre Mateo, que intentó mediar y ser voz de calma. Mariela, la madre de Elena, que sufrió la expulsión. Alcalde José, que tuvo un papel político y práctico en las decisiones. Cada uno tuvo reacciones distintas, desde la defensa hasta el silencio culpable. Son nombres que aparecen con acciones específicas y que trazan el mapa de la comunidad. Hay escenas de tensión que aún recuerdo con el detalle de una mala fotografía, la furia mezclada con el arrepentimiento en las caras, el olor a humo que se mete en la ropa, el sonido de las cadenas de una butaca al caer con la casa en llamas, la sensación de barro en los pies cuando huyes de la plaza, el sabor de la saliva seca por el llanto y el sonido de las noches que se vuelven largas porque nadie duerme. En una de las noches más tensas, la gente se reunió en la iglesia y hubo un diálogo cargado. Padre Mateo dijo: «No somos quienes para sentenciar». Doña Rosa replicó: «¿Y qué hacemos cuando los niños empiezan a desaparecer?». Alcalde José añadió: «La ley no llega aquí». Mariela lloró: «Mi hija tiene miedo». Martín murmuró: «Yo vi la figura». Lucía pidió calma. Doña Remedios pidió memoria.
Esa conversación duró más de una hora y terminó en llanto colectivo. Pasados los hechos, el epílogo nos muestra cómo estos pueblitos intentaron recomponerse. Un mes después de las hogueras y de las salidas de familias, en La Ceiba la plaza seguía con rastros de ceniza. La gente colocó pequeñas cruces de madera donde alguien había dejado velas. Las madres empezaron a acompañar a los niños hasta la escuela. Hubo reuniones diarias para hablar del cuidado de los menores y para evitar que rumores se convirtieran otra vez en violencia. Algunas casas pusieron rejas y se empezó a practicar un toque de queda informal. Las noches eran más cortas por el encendido de lámparas y cacerolas en las ventanas. La comunidad se mostró dividida entre quienes creían que habían hecho lo correcto y quienes sentían remordimiento por la rapidez del juicio. Se abrieron conversaciones con organizaciones de derechos humanos del pueblo vecino que ofrecieron talleres sobre prevención de violencia colectiva. 3 meses después, la historia seguía viva pero con nuevos matices. En San Bartolo, la familia de Elena había abandonado la casa y se había ido a la ciudad. Algunos vecinos visitaron la vivienda para llevar alimentos y encontraron la caja con restos quemados. El alcalde José convocó una reunión pública sobre cómo manejar acusaciones en la comunidad y se creó un consejo de vecinos para mediar antes de que la justicia popular se active. En La Ceiba hubo intentos por recuperar la memoria. Se organizaron encuentros para recordar a la niña que había muerto y se plantó un árbol en su honor. Aún así, muchos prefirieron no hablar de Ramona por miedo a que la historia reviviera. El canto en el monte seguía escuchando en noches de lluvia, pero la gente aprendió a cantar en voz alta para contrarrestarlo. 6 meses después, las huellas siguen, pero la vida continúa con cicatrices. Algunas familias que se fueron no volvieron. La casa donde vivía Ramona quedó en ruinas y fue cercada con tablas y una cartel que nadie se atrevió a quitar. La plaza recuperó su mercado, pero con menos vendedores. Nuevos chismes surgieron sobre quién era el verdadero responsable de repartir tierras en tiempos pasados. Entretanto, un grupo de jóvenes del pueblo decidió registrar testimonios y crear un archivo digital para que no se olvidara la memoria de lo sucedido. Empezaron a recopilar las versiones orales, las fotografías de la ceniza y las notas de la investigación forense. Fue un intento de transformar el dolor en memoria organizada. Aún hoy, cuando hay luna nueva, algunos vecinos dicen que oyen la canción en el monte y que quien la oye no olvida. Quiero dejar una reflexión final que invite a la empatía. Lo que vimos en estos dos pueblitos no es solo un relato de lo sobrenatural, es también una historia sobre cómo el miedo y la necesidad de respuestas rápidas pueden llevar a actos que luego se lamentan. Cuando una comunidad decide señalar, en lugar de acompañar, se generan heridas que tardan generaciones en cerrarse. La diferencia entre curar y acusar puede ser un hilo muy fino que se rompe con facilidad. Si esta historia te tocó, suscríbete al canal para que podamos seguir contando relatos con respeto y rigor. Deja un comentario empezando con la palabra noche si conoces una historia parecida o si quieres que investiguemos un lugar cercano. Comparte este video con alguien que valore la memoria de los pueblos y la voz de quienes suelen quedar fuera. Gracias por escuchar estas dos historias increíbles de brujas en pueblitos olvidados. Antes de irte, recuerda que en lugares pequeños las voces se escuchan de cerca y que el silencio a veces protege y a veces destruye. Cuida tus palabras.